Muy buenas, mis hermanos, aquí de nuevo en un estudio más acerca de la palabra. Este es el pastor Emilio y estamos ya terminando esta sección o esta serie que habíamos tenido del mensaje a las 7 iglesias que aparece en el Apocalipsis, un mensaje que nos habla a cada uno de nosotros y también se refiere a nuestra iglesia. Si toda iglesia debe verse en el espejo, analizarse en el espejo, que estos mensajes del Apocalipsis hablan acerca de las iglesias. Hoy nos toca ya la última iglesia, que es la iglesia siguiente, Apocalipsis capítulo 3, el verso 14. Ahí comenzamos ya con este último mensaje a las iglesias. Dice así en el verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí encontramos algo muy interesante, es que la iglesia en la Odisea es el que recibe el mayor regaño de las 7 iglesias. La Odisea era una ciudad importante del Asia, una iglesia muy próspera eh, en el mercado de las telas. Tenía una tela de color negro muy cotizada en el mercado, y la cual ellos estaban orgullosos de ello. Era una ciudad que había prosperado también por su riqueza, por su poderío, digamos, financiero. Era una especie, fungía como una especie de banco en las transacciones comerciales de aquella época en aquella región. Era una ciudad que tenía un, podríamos llamarle un centro médico, de medicina muy famosa, y de la cual ellos se vanagloriaban. Incluso habían logrado fabricar un ungüento para los ojos que todo el mundo les compraba. Parecía que tenía un efecto positivo. Esta es la ciudad donde estaba esta iglesia, la iglesia en la Odisea. Y comienza hablando esta, estos versos, ya los últimos del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esto de aquí el amén es algo que nos da por identificar a quién es el que está hablando. Aquí se le llama el amén. Ahí la palabra dice que el Señor Jesucristo era el amén de Dios. Y posiblemente esta idea que se le está dando a la iglesia se refiere a una identificación que hace el profeta Isaías. Y vamos a leer allá, dice Isaías, el capítulo 65, el verso 16. Isaías 65, el verso 16. Dice así: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Ahora, es que la palabra amén significa lo mismo fiel y significa lo mismo verdadero. Por lo tanto, cuando dice el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, lo que está diciendo es
en el Dios del amén se bendecirá. Por lo tanto, en el Dios del amén, aquí es el que está hablando a la iglesia en la Odisea. El Dios del amén, ¿no? Hay algo que nos llama la atención en esto, y es que cuando habla Cristo, habla como Dios. Le está hablando a la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo, la iglesia es de Él. Por lo tanto, Él es quien está llamando a la iglesia y se está refiriendo a Él y diciéndole: el que te está hablando es el Dios tuyo. El que te está hablando es el Dios del amén, el Dios de la verdad, de lo que es verdadero. Eso es lo que significa. El que es fiel. Esto no es más que toda esa gama de significado de la palabra amén. El testigo fiel. Y al hablar, nos damos cuenta de que lo que le va a decir es la verdad, y la va a decir alguien que es fiel. ¿No? La iglesia en esta ciudad, por supuesto, estaba involucrada también como parte de la sociedad, estaba involucrada en estas características de la ciudad, en el comercio, en las finanzas. Posiblemente era una iglesia próspera porque participaba de toda esta medio ambiente social que había en aquella ciudad. Dice en el verso 15, está diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y sigue diciendo en el 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando duro. Está tomando la idea. Cerca de allí, en un lugar llamado Hierápolis, había un manantial muy famoso también en la región, que era de agua tibia. Dicen que era aguas medicinales, y que si usted tomaba de aquella agua era un tipo de agua purgante que le limpiaba porque le hacía vomitar. Y el Señor le está diciendo: no te quiero tibio. O sea, estás como el agua de ahí de Hierápolis. Eres como agua tibia y te voy a vomitar. Así como aquellas aguas hacían vomitar y demás. Dice: te vomitaré de mi boca. Aquí viene una reconvención fuerte que Dios le está diciendo a aquella iglesia en Hierápolis. No sabemos exactamente cómo surgió, pero se supone que esta iglesia había sido fundada en aquella ciudad por Epafras, uno de los colaboradores del apóstol Pablo, porque Pablo en el libro de Colosenses menciona algo en relación a ellos. Dice en Colosenses 1:7: Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, que Epafras había estado enseñando en aquella región de Colosas, de la Odisea y demás. Y había tenido la característica de que las personas, por supuesto, la iglesia, que somos nosotros, somos parte del trasfondo social. Y ellos habían estado involucrados en todo esto, pero espiritualmente habían dejado de ser efectivos delante del Señor. Espiritualmente estaban mal, habían descuidado la parte espiritual y se habían enfocado en crecer, en multiplicarse, pero
también habían puesto su vista y su importancia, le habían dado la importancia al hecho de que podían ser ricos. En el verso 18, de ahí de Apocalipsis, el capítulo 3, dice, el verso 17, perdón, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, una iglesia próspera porque se había favorecido con el medio ambiente. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, el Señor le está diciendo, tú te crees como iglesia que has prosperado porque tienes dinero, porque tienes posibilidades, porque posiblemente tuviera influencia. Tú te crees que estás bien por eso. Pero sin embargo, delante de mí, eres pobre, lo contrario a lo que yo decía, eres pobre, un desventurado, miserable y ciego. O sea, lo tiró, el Señor los estaba tirando allí por el suelo. Les estaba diciendo, ustedes se creen que porque tienen gente con dinero, tienen influencia, tienen poder, pero delante de mí no tienen nada. Así que, por más que ustedes se creen, no tienen nada. Y el Señor les está regañando por eso. O sea, el estar bien con Dios no tiene nada que ver con que yo tenga influencia. Delante de Dios es que yo tengo que estar a bien y estar espiritualmente fuertes y dispuestos en fidelidad a vivir, perdón, a vivir por Él. Entonces, el verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, comprarlo en el Señor, no el oro con el cual ellos traficaban. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Recordemos, habíamos dicho, ellos se sentían muy orgullosos, a la gente de la Odisea, por la tela de color negro que ellos mismos producían y comerciaban con todo el mundo. Y él dice, no, lo que tienes es que buscarte vestiduras blancas, pero no se refiere a tela física, sino, recordemos en otros pasajes hemos leído, que vestiduras blancas significa la vestidura de pureza, la vida en santidad delante del Señor. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, tenían un centro médico, vamos a llamarle así, una producción médica muy famosa en la región, y un ungüento para los ojos, un colirio, que aparentemente era bien efectivo en aquella época. Y él dice, compra de mí el colirio para que veas porque estás ciego. Ellos no estaban ciegos porque no estaban viendo, no se daban cuenta que estaban fallándole a Dios. Que sí, estaban muy bien por un lado, pero en lo espiritual, delante del Señor, de la aprobación de parte de Dios, no lo podían ver, estaban mal, y dice que tú estás ciego. Busca colirio de mí para que lo veas. Qué importante es buscar el colirio de Dios para darnos cuenta dónde estamos fallando y dónde debemos rectificarnos. Eso es algo muy importante y debemos tenerlo en cuenta. Necesitamos colirio para darnos cuenta dónde tenemos que rectificar nuestra actitud y rectificar nuestra forma agradable delante de Dios. En el verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor le está diciendo, te estoy regañando porque te amo. O sea, estaban fallando, estaban fuera, pero Dios les seguía amando. Y amar, y esto es algo muy importante que a veces confundimos, amar no es tolerar. Amar es corregir.
Y Dios estaba amando a la Odisea y le decía, pero yo a los que amo, a los que yo amo, yo castigo. En Primera de Corintios, el capítulo 11, el verso 32, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo está diciendo a los corintios que cuando Dios nos castiga es para que no seamos condenados con el mundo. Es cuando un padre, cuando castiga a sus hijos, para que no escojan el mal camino, para que no terminen en tragedia, para evitarles todo el mal que puede su actitud negativa tener. Eso es amor también. O sea, amar no significa tolerar. Y Dios le está diciendo, si yo los amo, también los castigo, para no ser condenados con el mundo. Y aquí viene ahora un pasaje muy archiconocido, que a veces ha sido mal interpretado. El verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A veces a este verso se le ha dado un énfasis evangelístico. Y sí, puede ser utilizado en ese sentido. Pero el verso le está hablando a la iglesia. No le está hablando a los inconversos. Le está hablando a la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y te estoy llamando. He aquí yo te estoy alzando mi voz para que me atiendas. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, la iglesia incluso nos da la idea de que una iglesia puede tener la puerta cerrada para Cristo. Está inmerso en sus propios intereses o lo que sea diferente a lo que Dios quiere, pero no deja entrar a Dios. Y Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, tiene que abrir la puerta para poder entrar. De yo estoy a la puerta también tiene una idea de las costumbres de aquella época. Nadie cenaba con nadie si no era en la confianza y la intimidad. Generalmente era una señal de confiabilidad, de compañerismo. Nadie externo, o sea, nadie extraño venía a comer o se le permitía comer con la mesa, ahí en la mesa con la familia. Me viene a la mente el pasaje de Mefiboset y David, cuando David dijo, vas a estar a mi mesa siempre. O sea, esa acción de recibirlo porque era hijo de su gran amigo Jonatán y tenerlo a la mesa significaba que iba a estar en la intimidad del rey, iba a estar en su presencia, iba a escuchar sus palabras. Aquello era una señal que estaba en el favor del rey. Y Jesús le está diciendo a la iglesia en la Odisea, y nos lo dice también a nosotros, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abren la puerta, él no va a romper la puerta. Si me abren la puerta, yo voy a entrar y vamos a cenar. Vamos a estar en comunión, que eso es lo que Dios quiere con nosotros como iglesia. Estar en una comunión, en un compañerismo de confianza y de intimidad. Él quiere que estemos en su presencia, oyendo de sus palabras, bebiendo de su sabiduría y de su dirección, y estar allí en su presencia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque se puede escuchar la voz pero no abrir la puerta, yo entraré
y cenaré con él y él conmigo. O sea, va a haber una relación principal. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, el verso 36, 12, 36, dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Le abran enseguida. Si estamos listos, preparados, tenemos que dejar entrar al Señor a nuestra intimidad para que Él comparta allí con nosotros su presencia y estemos delante de Él. Así que, mis hermanos, esto de la puerta se usa mucho en la Biblia, es un tipo de metáfora de la presencia y la intimidad con Dios. Jesús en cierta ocasión hablando dice: yo soy la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Y ya al final termina diciéndole el final del mensaje a esta iglesia de la Odisea: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el que está oyendo, ponga atención, porque es el Espíritu dándole un mensaje a las iglesias. Me pregunto, nuestra iglesia, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Espiritual? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo estará nuestra iglesia? ¿Estará bien con el Señor? ¿Estará triunfando quizás en el mundo secular, pero y en la intimidad con Dios, cómo estaremos? Recordemos que no debemos ser agua tibia, debemos ser agua corriente, fresca, que pueda correr con el ímpetu del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, este es el mensaje, el último de esta serie de las 7 mensajes a las 7 iglesias. Esperamos que el Señor les pueda bendecir y les llame la atención. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Tenemos 2 cosas delante. O somos agua tibia, el Señor nos va a vomitar de su boca, de su favor. O abrimos la puerta y estamos en intimidad con Él. Dios les bendiga y analicemos nuestra situación con nuestras vidas. Al fin y al cabo, nosotros somos la iglesia. ¿Qué hacemos con el Señor? ¿A qué le estamos dando prioridad? Bendiga el Señor mucho sus vidas. Recuerde darle like, comentar y también compartir este video con otros. Bendiciones de Dios para ustedes.